¿Cómo estás? Esta obra que tenemos en el Museo del Prado, de Rafael de Urbino, encierra algunas claves que nos hablan de la esencia del Renacimiento en su momento más clásico. Estamos a principios del siglo XVI. Es una Sagrada Familia donde también está San Juanito, que se está acercando al Niño Jesús, en un paisaje esfumatado donde al fondo aparecen esas escenas un tanto de la antigüedad clásica, esos paisajes un tanto ancestrales, no son paisajes topográficos de un momento concreto, y al fondo, como entre unas ruinas, casi en una cueva, aparece la figura de San José. En primer plano vemos la cuna del Niño Jesús, como el Niño Jesús apoya el pie en esa cunita de madera como hijo de un carpintero, y vemos además ese efecto natural. Rafael es capaz de conseguir esa naturalidad en los objetos, en los rostros, y a la vez una especie de elegancia muy cuidada. Fijaos que todos los rostros están en cierta manera individualizados. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el rostro de la Virgen, cierta melancolía. En el rostro de los niños hay bastante alegría, quieren interactuar entre ellos, quieren jugar, tienen esos cuerpos de bebé, esos cuerpos rollizos muy naturales, y los colores y la luz nos van ayudando a entrar en volumetría. Rafael consigue desde muy jovencito, tened en cuenta que hereda el taller de su padre, de Giovanni Santi, cuando apenas tiene 11 años, y sus juegos infantiles se habían centrado en la ciudad de Urbino, en ayudar a su padre a preparar los materiales, las tablas para los retablos que pinta su padre, para los frescos, con lo cual Rafael crece en ese ambiente de la corte de Urbino. La corte de Urbino en el siglo XV era una corte muy sofisticada. Así que ahí, en ese ambiente de conocimiento en torno al arte, en torno a la música, observación también de la naturaleza, es donde crece Rafael. Y muy joven se ve expuesto primero con su maestro Perugino y luego ya de forma individual a encargos importantes, a encargos sobre todo de obra religiosa, de retablos, que muchos de ellos ya no están en sus localizaciones primigenias, sino que muchos de ellos están, pues, por ejemplo, en la Pinacoteca de Brera, de Milán, en la National Gallery de Londres. Pero aquí en Madrid tenemos algunos Rafael interesantísimos. Uno de ellos es este. Tenemos otros que también nos hablan de la etapa final de Rafael. Lo de la etapa final es curioso porque Rafael vive poco tiempo, es una vida corta, pero tiene una producción muy importante, enseguida tiene una gran reputación. Acordaos que Rafael va a estar trabajando en las estancias vaticanas a la vez que Miguel Ángel va a estar trabajando en la Capilla Sistina. Rafael está en el medio de esos dos grandes artistas, por edad, digamos, entre Leonardo y entre Miguel Ángel, y de alguna forma él va a asumir las audacias de ambos artistas, el esfumato de Leonardo, la forma escultórica de Miguel Ángel, de anclar las figuras en una obra, de darles volumetría, pero él lo va a trabajar con una dulzura, con una naturalidad, con una ligereza que casi parece que lo hiciese como algo intrínseco a sí mismo, ¿no? Parece a veces que los artistas implican poco esfuerzo técnico, pero en realidad detrás de Rafael había una vida de muchísima observación y de muchísima formación. Él se forma con Perugino, trabaja en Perugia, trabaja después en Florencia, trabaja en Roma, y cuando se abre el Museo del Prado aquí en 1819, acordaos de que Goya está vivo cuando se abre el Museo del Prado, hay obras de Goya que están expuestas en el Prado, y él en ese momento es un artista contemporáneo. ¿Por qué os hablo de pronto de Goya? Porque Goya es un artista contemporáneo. Cuando se abre el Museo del Prado, digamos que Velázquez, que es un artista reconocido, es relativamente reciente, pero el gran reclamo del Museo del Prado es que tienen pintura de Rafael. Sucede a veces que grandes pintores, pues como puede ser Miguel Ángel, como puede ser Rafael, como puede ser Zurbarán, a veces nos parecen un poco desconocidos o conocemos simplemente dos o tres obras, como pasa con Leonardo, que a veces uno se queda solo en la Gioconda. Y sin embargo es importante conocerlos y verlos en directo, porque son lo que llamamos pintor de pintores. A partir de su conocimiento y de sus innovaciones van a beber muchos pintores posteriores. El caso de Rafael es increíble porque él viene de esa pintura antigua. Él de pequeño observa los retablos de Piero de la Francesca, allí en Urbino, y acaba adelantando lo que será el manierismo, que es lo que nos va a llevar al lenguaje de la pintura barroca ya del siglo XVII. Será un placer acompañaros a disfrutar del Renacimiento en el Museo del Prado, que tenemos obras emblemáticas y en concreto centrándonos en la figura del gran Rafael, de Rafael el Divino. Un abrazo desde el Faro de Hopper.